Sí, 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 hola. Sí, sí, hola, sí, sí. Sí, hola, sí, 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 hola. Hola, sí. Sí, perfecto, ¿no? Y a todos, gracias por asistir a la comparecencia pública para presentaros el Plan de Igualdad del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, CICITEX, aprobado recientemente el pasado 20 de diciembre. Me acompañan en este acto la consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Isabel Gil, a quien agradezco tremendamente su presencia por la relevancia que entendemos tiene este acto, esta rueda de prensa, así como la directora del CICITEX, Carmen González, centro que se encuentra adscrito a la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital. Como bien sabéis, la igualdad entre hombres y mujeres, mujeres y hombres, se erige como un principio jurídico universal en el acervo comunitario y en diversos textos internacionales sobre los derechos humanos. No obstante, todo esto, el pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun siendo un paso decisivo, ha resultado hasta la fecha, desgraciadamente, mostrando un resultado ineficiente.
Así lo podemos ver reflejado en cuestiones como son la violencia de género, la existencia de un mayor desempleo femenino, la deficiente presencia de mujeres en ámbitos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o bien en los problemas existentes de conciliación que se dan entre la vida personal, laboral y familiar, entre otros, como muestra patente de esa igualdad real y efectiva de que está aún por llegar. Me habéis oído en algunas otras comparecencias, sobre todo en el ámbito de la ciencia y de la innovación, en el cual las mujeres no lo han tenido ni aún hoy lo tienen nada fácil. La sociedad, en ese sentido, no ha tenido en cuenta esta realidad, pero los avances sociales, multiculturales actuales requieren de aprovechar el 100% de los talentos femeninos disponibles en nuestra comunidad científica. Además de esto, la visión estratégica del espacio europeo de investigación nos marca un objetivo claro para el año 2030, dentro de los objetivos de la Agenda 2030, momento en el cual la mitad de los científicos, la mitad de los responsables de la política científica y en todas las disciplinas y a todos los niveles deberán ser mujeres. Por tanto, podríamos hablar que la mitad de las científicas, la mitad de las responsables de esta política científica y, por tanto, de las disciplinas a todos los niveles serán mujeres. Según los datos de la UNESCO, más recientes, solo y exclusivamente, también lo he comentado en alguna de mis intervenciones, el 30% de las estudiantes o de los estudiantes que escogen estudios superiores relacionados con los ámbitos STEM son mujeres. Ese porcentaje, ese 30%, es plenamente trasladable a la realidad de nuestra universidad. Y es una cuestión sobre la que, como digo, he hecho referencia en otros ámbitos y sobre el cual debemos de fijar nuestra atención y estudiar las causas, el porqué de esa disminución de hace un tiempo, de esta opción, de elegir esta opción por parte de las mujeres de optar a este tipo de formaciones. Estamos hablando de formaciones en ciencias, en tecnología, en ingeniería, en matemáticas. Por otro lado, resulta necesario, o entendíamos, resultaba necesario una acción normativa dirigida a combatir estas manifestaciones, aún subsistentes, de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, y promover, por tanto, una igualdad real entre hombres y mujeres en un intento por eliminar los obstáculos que impiden alcanzar esas cotas, ¿no? En el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo ya se regulaban los planes de igualdad en el seno de las organizaciones sin distinguir su naturaleza pública o privada, siendo este un instrumento eficaz para combatir las posibles formas de discriminación existentes en aras de promover esos cambios culturales que mencionaba anteriormente para evitar los sesgos y estereotipos de género en su seno, mejorando con ello, por tanto, el clima laboral, la imagen exterior de las entidades, así como la rentabilidad de las mismas. Además, y dado que la norma establecía de manera clara esos límites de aplicación, conllevaba la realización previa de los diagnósticos de situación y preveía la exigencia de mantener durante todo este proceso una negociación con los representantes legales de las personas trabajadoras para poder fijar los objetivos de igualdad a alcanzar, para marcar las estrategias y prácticas a adoptar en la consecución de estos objetivos y, por tanto, también establecer unos sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los mismos. En ese sentido, la Junta de Extremadura venimos trabajando desde hace un tiempo, y la consejera podrá dar cuenta de ello a continuación, en este plan de igualdad de oportunidades para empleadas y empleados de Cicitex. Este plan se firmó el pasado 20 de diciembre de 2021 y ha contado con la presencia en su mesa negociadora con representantes de la Junta de Extremadura, recayendo esta en la propia directora del centro, Carmen González, que se encuentra aquí presente también, y, por supuesto, con la presencia de los representantes sindicales de UGT,
de comisiones obreras, de CESIF y de SEGETEX, a quien desde aquí hoy quiero mostrar mi absoluto agradecimiento por su colaboración, por el trabajo realizado, por las aportaciones y por el apoyo decidido a la consecución del mismo y al seguimiento que a partir de ahora se seguirá del mismo plan en cuestión. Agradecerles además porque sin su apoyo y su colaboración no hubiera sido posible en modo alguno llegar a este punto, ¿no? Esto es una muestra más de la disposición y del objetivo claro y contundente de la Junta de Extremadura de contar con el apoyo de los sindicatos, de la acción sindical, dentro del diálogo social para conseguir abundar en estas cuestiones. Este plan cuenta con una vigencia de 4 años, por lo tanto, irá del 2022 al 2025 y se estructuran 11 bloques temáticos que, si tiene a bien, no voy a entrar en ellos, están disponibles en el plan y podrá dar cuenta la directora de CICITEX a continuación. 11 bloques, 67 medidas, entre las cuales 67 medidas a aplicar en este periodo de vigencia de 4 años. Se va a realizar una evaluación de las mismas, una evaluación continua en base a unos indicadores cuantitativos y en base a unos indicadores cualitativos que nos irán aportando la evolución y esa mejora continua en la que nos vamos a tener que ver enfrascados y reflejados de la aplicación de estos planes y, por tanto, modificar lo que sea necesario para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. En estas evaluaciones serán tenidas en cuenta también las opiniones de los trabajadores y trabajadoras del centro para poder recoger su percepción y su opinión, lo cual va a ser una cuestión muy importante de interacción con los realmente receptores de este plan, ¿no? Los que realmente deben de asumir y deben de interiorizar junto con la dirección del centro la puesta en funcionamiento del mismo. En cuanto a los objetivos generales, renombrar o resaltar algunos muy específicos: el compromiso institucional, como les decía, a través de la dirección del centro de CICITEX, para establecer esa igualdad de oportunidades como uno de los principios estratégicos de la política corporativa y de recursos humanos del centro. Tolerancia cero frente a actuaciones que pudieran producirse por acoso sexual o bien por razón de sexo, y también a las víctimas de violencia de género como medida para hacer frente a actitudes y comportamientos no deseados. Un tercer punto sería la incorporación de los recursos dentro de la organización para aplicar esas políticas de perspectiva de género en todo lo relacionado con las actividades científicas y tecnológicas dentro de la actividad habitual que desarrolla el CICITEX. Y, por supuesto, y yo creo que muy resaltable, sobre todo de cara al exterior, visibilizar el trabajo dentro de CICITEX que desarrollan las mujeres que desempeñan sus actividades, su trabajo, su profesión dentro de este centro, y resaltar las aportaciones de ellas a la ciencia, que son muchas y muy prolijas. Hemos creído, por tanto, importante daros conocimiento de este nuestro plan, primer plan de igualdad de oportunidades para empleadas y empleados del centro de CICITEX, por lo que supone un avance en las condiciones que nos ayuden de verdad a promover esa igualdad real que debe existir entre mujeres y hombres y mujeres, y de ahí que hayamos querido mantener esta comparecencia pública. Agradeceros la atención en esta presentación y, sin más, darle la palabra a mi compañera, la consejera de Igualdad. Isabel, todo tuyo el micro. Muchísimas gracias. Gracias, consejero. Gracias, Carmen, directora de CICITEX. Buenos días a todos y a todas. Agradezco también, igual que lo hacía el consejero de España, su presencia en esta rueda de prensa de presentación de este primer plan de igualdad del CICITEX. Cuando hablamos de la transversalidad de las políticas públicas y de que la igualdad es un objetivo estratégico
del Gobierno de la Junta de Extremadura se materializa en lo que acabamos de presenciar, que el consejero de las Políticas Económicas del Gobierno esté presentando un primer plan de igualdad de la empresa pública que trabaja en los proyectos de I+D+I, de ciencia y de investigación del sector público extremeño. Esta es la transversalidad de las políticas públicas de igualdad y esta es la razón de ser de la Consejería de Igualdad, con la participación del Instituto de la Mujer de Extremadura desde el año 20 en todo lo que tiene que ver con la construcción de este primer plan de igualdad del CICIT. Estamos en un año clave para el impulso de los planes de igualdad. La obligatoriedad de la norma data del año 2007, donde en la Ley de Igualdad de nuestro país, de España, se establecía la obligatoriedad de que las empresas de más de 250 trabajadores tuvieran planes de igualdad. Es verdad que el legislador algunas veces se equivoca con una mirada muy de urbe y poco pensando en regiones que tienen otras singularidades y que tienen otra fotografía. No hay tantas empresas de 250 trabajadores en Extremadura, por tanto, aquella obligatoriedad del año 2007 quedaba a regiones como la nuestra prácticamente sin tener esa obligación de tener planes de igualdad al no existir empresas de gran tamaño. Afortunadamente, en el año 19 el Gobierno de España de nuevo impulsa este precepto de la Ley de Igualdad de nuestro país y a través de 2 decretos establece una nueva obligatoriedad, estableciendo una nueva fotografía que respondía a la realidad de la empresa en nuestro país y en regiones como Extremadura. De tal manera que en el año 21, que acaba de finalizar, ha sido obligatorio para las empresas de más de 100 trabajadores y en este año 22, que acabamos de arrancar, es obligatoria la puesta en marcha de planes de igualdad para las empresas de menos de 100 trabajadores, con lo cual estamos en un año de impulso para la empresa extremeña y hoy esta presentación de este plan de igualdad de CICIT, que es una gran empresa con muchos trabajadores y trabajadoras, pues es también un empuje que desde la propia Administración autonómica queremos hacer y queremos lanzar al resto del sector también privado y de la pequeña y mediana empresa de nuestra región. ¿Por qué son necesarios los planes de igualdad? Los planes de igualdad son necesarios porque aparentemente en empresas igualitarias, donde se accede en igualdad de condiciones a optar por un puesto de trabajo, cuando al final se rasca un poco y se hace una auditoría de género, como señalaba el consejero Rafa España, esas conclusiones, esa evaluación, ese diagnóstico de género nos lleva a la conclusión de que hay desigualdad en el acceso, hay desigualdad en la asunción de responsabilidades y hay desigualdad que va más allá de la propia retribución salarial, porque la discriminación por razón de género y las brechas salariales no son una cuestión puramente cuantitativa. La brecha de género es una cuestión multicausal. Y siempre pongo el mismo ejemplo. El 77% de los jefes de servicio de esta Administración son hombres. En un acceso a la función pública, que en igualdad es mérito y capacidad. Por tanto, estos datos son los que nos evidencian lo que hay debajo. Y lo que hay debajo es siempre esa sobrecarga de la mujer fuera del centro de trabajo que tiene que tener otras responsabilidades o que la sociedad le obliga a tener otras responsabilidades fuera del centro de trabajo y la sitúa de manera permanente como centro de los cuidados del ámbito privado, lo que le impide tener un mayor crecimiento y éxito profesional. Y en esa línea estamos. Venimos conociendo campañas desde hace ya muchos años que animan desde las primeras etapas educativas a las niñas a tener una mayor motivación por estudiar carreras STEM, con lo cual, si nos quedáramos ahí, no culminaríamos el objetivo. De nada sirve que desde las primeras etapas educativas impulsemos que las niñas estudien carreras STEM y ya se haya logrado llegar a ese 30%, si luego cuando esas niñas son investigadoras no son ellas las que dirigen las investigaciones. Por eso es importante y fundamental este primer plan de igualdad del CICIT en Extremadura, que cuando pasen unos años podremos de nuevo evaluar
qué datos nos dio el primer diagnóstico de género del CICIT y qué datos nos da con posterioridad de la aplicación de un plan de igualdad. Los planes de igualdad no son necesarios solo porque haya una norma que obliga, incluso la Comisión Europea, a partir del 1 de enero de este año 22, establece que todas las entidades y organismos de la Unión Europea han de tenerlo si quieren acogerse a distintos fondos. Esta obligatoriedad de los distintos niveles de gobernanza, Gobierno de España, Junta de Extremadura, Comisión Europea, no debemos quedarlo ahí, en una cuestión que te obliga a la norma y que tiene un castigo o una acción punitiva si no se cumple. Debemos decirle a la empresa extremeña que aquellas empresas que tienen planes de igualdad posicionan mejor su marca, tienen mejores resultados, sus trabajadores son más felices y también, y como no podía ser de otra manera siendo la consejera de Igualdad, es una cuestión de justicia social y de justicia histórica en este camino hacia la igualdad que queremos transitar desde la Junta de Extremadura y desde el empuje de las políticas públicas para que no perdamos el 50% del talento y, en este caso, el 50% del talento de las investigadoras y de las trabajadoras que tiene el CICIT, que hoy van a ver mejorada su posición en su empresa, su situación laboral, gracias a este plan de igualdad. Así que nada más. Gracias. Gracias, consejera. Carmen, si quieres comentar alguna cuestión que se nos haya podido pasar de forma específica. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, consejero, consejera. Lo habéis explicado muy bien ya. Yo, en primer lugar, quería agradecer la colaboración que hemos tenido y el buen clima de trabajo en la comisión negociadora. Por parte de los representantes de los trabajadores, de los sindicatos que aquí nos acompañan hoy, ha sido un trabajo en equipo durante casi 2 años que sin ellas no hubiese sido posible. También quería agradecer al equipo de trabajo de CICIT, la responsable que tenemos en el Centro de Igualdad, Isabel Navarro, y también a Francisco Hinojal, que es el coordinador del proyecto europeo en el que nosotros participamos con otras entidades, centros de investigación de toda Europa, donde ya nos hemos ido formando también y trabajando en colaboración para poder llegar a construir un plan como el que hoy presentamos, que se basa en pilares fundamentales como en construir una cultura de igualdad, que es básica para poder desarrollar después todos los objetivos que tenemos, la formación, la comunicación, la sensibilización, la visibilización, todo eso se recogen en objetivos y medidas del plan. Y luego tenemos otros objetivos transversales, generales, que para nosotros son fundamentales, ¿no? Como la tolerancia cero que ha explicado el consejero, pues frente a situaciones de acoso, de violencia de género. Tenemos ya diseñados los protocolos. Para nosotros eso también son elementos clave. Pero en el caso de un centro de investigación como somos nosotros, hay que incluir también otros objetivos y otras medidas que se refieren específicamente a la investigación y a la carrera profesional de las investigadoras y de los investigadores. Así lo hemos recogido también con objetivos y medidas que pretenden incluir esa perspectiva de género en nuestros proyectos de investigación, ofreciendo también soluciones para poder incorporar a cada vez más mujeres en la carrera profesional investigadora y que lleguen también a puestos de responsabilidad. También proponiendo medidas como recursos del centro para compensar, por ejemplo, las dificultades que puede haber durante las bajas maternales o paternales de los investigadores y de las investigadoras para que no pierdan el tren de la carrera investigadora. En fin, todo esto son medidas que iremos trabajando y desarrollando durante estos años y que con la comisión de seguimiento, en la que están también nuestros compañeros del equipo de CICIT y de los representantes de los trabajadores, iremos analizando, evaluando y dando a conocer para que todo esto sirva de inspiración a otros planes que se quieran poner en marcha y que para eso también estamos, para poder ayudar en ese camino. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Quedamos a vuestra disposición si tienen alguna pregunta sobre esta o alguna otra cuestión que pudieran querer abordar. Nada. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima. Chao. Gracias.